Ok, buenas tardes. Hoy es 29 de enero del 2022 y estamos aquí otra vez en Shabbat, Shalom, dándole gracias al Padre Todopoderoso que nos permitió una semana más con vida y con salud por su buena voluntad. Y entonces hoy vamos a ver Primera de Reyes, de capítulo 19. Primeramente, vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, solamente por tu misericordia y tu compasión para con nosotros, estamos nosotros aquí con toda humildad y mansedumbre ante tus pies para rogarte que abras nuestro entendimiento espiritual y que abras el entendimiento espiritual de las personas que han de escuchar en el futuro. Padre Todopoderoso, solamente somos unos vasos que tú utilizas para transmitir tu palabra. Permite que la digamos con fidelidad, sin nada que produzca un, que sea un tropiezo para otros. Te pedimos por todas las necesidades de las personas aquí presentes y de las que lo verán en el futuro. En el nombre de Jesucristo Yeshua, nuestro Redentor. Amén. Ok, bueno, vamos a ver una especie de resumen acerca de Primera de Reyes 18. Recuerden que tenemos a Elías, el profeta Elías. Acaba de suceder algo fenomenal en el Monte Carmelo, allá en el sur de Israel. Y bueno, pues tenemos aquí a el rey Acab, que acaba de venir de ver aquella maravilla de que cayó fuego del cielo y se reúne con su esposa. Acuérdense, la esposa Jezabel, aquí la tenemos, y le dice, ¿qué tal te fue? Cuéntame, cuéntame. No, Jezabel, amor mío, cariño, tienes que escuchar estas noticias. Se pusieron dos lugares para sacrificio. Nuestros profetas de Baal estuvieron danzando y rogando al dios Baal para que bajara fuego del cielo y consumiera al animal, al toro, al buey que estaba ahí. Ah, sí, ¿y qué pasó luego? Pues nada, no pudieron lograr bajar fuego, pero Elías hizo el mismo, similar, este, sacrificio. ¿Y qué crees, amor mío? ¿Qué crees? Bajó fuego del cielo. Sí, está comprobado. Yud, Het, Bad, Hei es el Dios y tenemos que adorarlo a Él. Y Jezabel, ¿qué? ¿Estás loco, Acab? ¿Y qué pasó con los profetas? Elías mató a los 450 profetas. ¿Qué? Es Elías. Ese Elías no sabe cómo le va a ir, me las va a pagar. Y vamos a empezar el capítulo 19 para ver cómo sucedieron todas las cosas. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Se veía que Acab estaba convencido de quién era el verdadero Dios. Estaba convencido de seguirlo a él y olvidarse de Baal. Pero Jezabel era una influencia tremenda y no pudo con ella. Vamos a ver cómo lo vamos a comprobar. Entonces, en el versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuáles son ellos? Como uno de los profetas de Baal que a quien Elías mató a espada. Acuérdense que los decapitó. Ella está diciendo, Elías, te lo juro por mis dioses, que mañana a esta hora tú estarás muerto.
Pues desgraciadamente, estas palabras de Jezabel que le mandó a través de un mensajero a Elías surtieron un efecto negativo tremendo, fatal. Y ahorita vamos a ver un Elías totalmente diferente. Ya no vamos a ver al Elías que está totalmente descansando en la palabra de Dios y en su fortaleza. Bueno, dice versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién se levantó? Elías. Y huyó para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, o sea, se fue, acuérdense que estaba en el norte, se fue al sur y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yud Hezbahei, quitadme la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuáles padres? Se está refiriendo a los padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando aquí. Estamos en Primera de Reyes, Elías huye a Horeb. Acuérdense que Horeb es también llamado el monte de Sión, que fue donde fueron dadas a Moisés las leyes. Hasta allá se fue Elías. La última escena que vimos la vez pasada fue a un Elías fortalecido, encantado por lo que había hecho Dios del milagro, no tan solo del fuego que cayó sobre el sacrificio y derritió hasta las piedras y lamió hasta el agua, totalmente todo, sino también por el milagro de que ahí viene la lluvia, miren, se ven ya las nubes torrenciales y está encantado Elías y le dijo a Acab, corre porque te vas a mojar. Y él va escoltándolo, como a todo rey se le debe de escoltar y él le rinde honor a Acab y va delante de él. Pero hasta ahora parece ser que Jezabel es la ganadora porque fácilmente puede reemplazar a los 450 profetas de Baal. Son fácilmente reemplazables. Solo por la muerte de estos profetas, ella no se quita la idea de la mente de convertir a Israel en un país adorador de Baal. Nada la va a quitar de ese pensamiento y ahora empieza a perseguir a Elías por todos lados para matarlo, porque ella se lo propuso que al siguiente día él ya iba a estar decapitado. Así es que Elías huye. Todo parece indicar que el propósito de Jezabel ha sido que el profeta Elías se rinda y la deje en paz con su reinado. Después de ser amenazado con su vida, Elías se va con su asistente a Berseba en Judá, que son más o menos 200 kilómetros corriendo. Vamos a buscar aquí en el mapa dónde queda Berseba. Acuérdense que aquí tenemos la parte norte de Israel donde estaban las 10 tribus y acá tenemos Judá con las 2 tribus de Benjamín y de Judá. Entonces, aquí está Samaria. Desde aquí, desde esta Samaria, Elías se va corriendo hasta Berseba. Fíjense bien todo lo que tiene que correr junto con su ayudante. Aquí está Berseba, que está muy cerca ya del desierto. Todo acaba. Abajo está el desierto de Negev y todo esto hasta que Elías descansa ahí en un árbol. Aquí va Elías corriendo con su ayudante. Acuérdense, todo había estado en una sequía tremenda, así es que los animales muertos, los cadáveres estaban por donde quiera. Y aquí tenemos a Elías
que ya llegó a Berseba y ahí se queda y empieza a decirle a Dios que ya lo único que quiere es morirse. Entonces, vamos a volver a repetir eh, el versículo 5. Dijo, y echándose debajo del enebro, aquí está este árbol el enebro, se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aquí está el ángel y le dijo el ángel, levántate y come. Come y bebe. Aquí ya le tenía listo su agua y aquí está el pan que está siendo calentado. Ujú. Eh, entonces, versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yud-Heh-Vah-Hei, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino resta. No sabemos si el padre le dijo a Elías a dónde tenía que irse o fue idea de Elías de irse hasta el monte Sinaí o monte Horeb. Pero parece que el ángel aquí le está diciendo, levántate, come y bebe porque largo es el camino que tienes que caminar. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el mismo monte donde Moisés recibió la ley, los mandamientos. Pero antes vamos a hacer un paréntesis. Aquí dice la Biblia que la torta está en el versículo 6, dice, entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió. Vamos a ver qué es eso de ascuas, porque en Proverbios nos dan un ejemplo de las ascuas. Vamos a ver qué es eso de ascuas. Las ascuas son estos como carbones encendidos que no producen gran cantidad de fuego, pero están bien ardiendo. Estas son las ascuas. Ok. Y dice, en el versículo 6 dice, una torta cocida sobre las ascuas, o sea, las brasas. En Romanos 12:20 y 21, Pablo dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto de que dale de comer a tu enemigo y trata bien a tu enemigo? Porque si haces esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Entonces vas a ponerle en su cabeza carbones encendidos que va a tener, pues no va a ser una cosa muy gratificante tener carbones encendidos en la cabeza. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros decimos, es que si nosotros le hacemos el bien a un enemigo, lo que vamos a hacer es que se sienta avergonzado y por eso va a tener ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero vamos a ver qué se entendía con eso en aquel entonces. Dice, poner ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestro enemigo. Aquí tenemos que poner como clave que lo que queremos es ayudar y bendecir al enemigo. No queremos maldecirlo ni que hacerlo sentir mal, sino queremos ayudarlo y bendecirlo. El dicho proviene de Oriente y se refiere exactamente a ayudarlo y bendecirlo colocando carbones encendidos sobre su cabeza. De hecho, es tal cual, así como lo dice, colocándole carbones encendidos sobre su cabeza. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre al decir
que ayudemos a nuestro enemigo, dándole de comer al enemigo, para que haya carbones o ascuas de fuego sobre su cabeza. Ujú. Cuando se escribió este proverbio, porque Pablo lo sacó de Proverbios 25-22, la gente cocinaba con fuego. Durante la noche, el fuego a veces se apagaba totalmente y necesitaban ir a buscar carbones encendidos con los vecinos para prender nuevamente su fuego y empezar a cocinar. Si la vecina era generosa, amontonaba el recipiente de metal con carbones encendidos para que el enemigo o el amigo o el vecino pudiera empezar a cocinar. Entonces, estas ascuas o estos carbones encendidos en realidad son una bendición. Son una bendición, como aquí tenemos a una persona acarreando las carbones o las ascuas encendidas para poder empezar a cocinar sus alimentos. Ok, bueno, volviendo, terminando el paréntesis. Aquí tenemos el mapa de dónde queda el monte Sinaí. Si ustedes se acuerdan, acá está Egipto, de acá salieron los israelitas y cruzaron el Mar Rojo y después ellos entraron aquí que se llama la península del Sinaí. Aquí está Mara y luego acá está el Sinaí y aquí tenemos las tablas de Moisés simbolizando. Aunque dicen algunas personas que el monte Sinaí no está aquí, algunas otras personas dicen que está acá en el Golfo de, mm, ¿cómo se llama el Golfo? Ay, se me olvidó ahorita. Bueno, ahorita lo recuerdo, pero es por aquí y que queda en la parte arábica de los árabes. Bueno, no sabemos exactamente dónde está. No se ponen de acuerdo los arqueólogos. Resulta que acá está Canaán y acá es donde estaba este Elías y desde allá se va primeramente a Berseba, que queda por aquí más o menos, y después ya se va al monte Sinaí, ya sea aquí o aquí. Cualquiera de los dos lados es mucho, mucho espacio de caminar, 40 días y 40 noches, dice aquí, que fue lo que él corrió o caminó. Ujú. Vamos a continuar entonces eh, en el versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb o el monte Sinaí, el monte de Dios. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yud-Heh-Vah-Heh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense bien la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a ver qué respondió Elías. Vamos a ver si respondió Elías qué está haciendo ahí. Dice, versículo 10. Él respondió, o sea, Elías respondió, he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ok, Elías. Te está preguntando el Padre que qué estás haciendo ahí metido en esa cueva. No te está preguntando por qué estás ahí, sino qué estás haciendo ahí. ¿Y tu misión? ¿Y lo que yo te mandé a hacer? ¿Y por qué dejaste a todos los israelitas que ya estaban convencidos de que yo era el Dios verdadero?
¿Por qué los dejaste solos? ¿Por qué los dejaste a la deriva? ¿Por qué no continuaste ahí con ellos para que pudieran estar firmes, continuar firmes? Ahora sin quien los dirija, entonces otra vez van a volver a los Baales. ¿Pero qué te pasa, Elías? Ujú. Y este Elías le está diciendo al Señor, le está diciendo al Padre, tengo un coraje, tengo un enojo contra los israelitas, contra los de Israel, Efraín. ¿Por qué? Porque han quitado los altares tuyos y porque han derribado a todos los profetas y porque han dejado tu pacto. Y solo yo he quedado. Elías está totalmente defraudado, se siente defraudado después de haber hecho tremendos milagros que ahora Jezabel lo quiere matar. Pero ¿cómo, Elías? Solamente por lo que dijo una mujer, tú te dejas llevar y te olvidas de todo lo que ha hecho el Padre por ti. No te dio de comer ahí junto al arroyo, no te mandó allá con la viuda, no resucitaste a su hijo, no estuviste frente a Acab y Jezabel y les dijiste, no va a volver a llover en Israel por 3 años y medio, hasta que yo lo diga. Pero ¿qué te pasa, Elías? ¿Por qué? ¿Por qué te has debilitado en la fe? ¿Por qué has dejado tu campo misionero? Lo has abandonado y las personas que estaban tan seguras de que ellos iban a volver al Padre Todopoderoso, ahora están vagando sin ningún líder. Es Elías el único en la Biblia que ha pasado por decepciones, por depresiones. No, no es el único. Vamos a ver algunos ejemplos del rey David. Vamos a ver Primera de Samuel. Primera de Samuel 22:2. ¿Qué está pasando ahí? Acuérdense que David está huyendo en estos momentos del rey Saúl que lo está persiguiendo y decide irse a donde están los enemigos de Israel, a Gat, y decide esconderse ahí. Pero después lo descubren que no es este el David por el que gritaban, eh, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Sí, le dijeron al rey Aquís, es ese mismo. ¿Y qué está haciendo aquí aquí? ¿Qué está haciendo? Pues David no hallaba qué hacer y se hizo como si estuviera loco, dejó salir de su boca la saliva y parecía como un verdaderamente loco. Y el rey Aquís dijo, échenlo fuera. Ya tengo suficientes locos aquí en Gat. ¿Para qué lo quiero? Bueno, de veras que Dios, el Padre, lo ayudó a este David en ese momento porque ahí lo pudieron haber matado. Pero acuérdense, él era el ungido y Dios lo iba a proteger de todo mal. Bueno, él le puso en la boca del rey Aquís, échenlo. Ya tengo demasiados locos aquí en mi país de Gat. Ahora vamos a leer cómo se sintió este David en ese momento, porque está huyendo y ya no tiene el refugio de Gad que él pensaba y ahora vamos a ver a dónde se va. Dice capítulo 22:1. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue
hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Todos ahí en la cueva de Adulam, totalmente afligidos, endeudados, deprimidos. Y así se sentía David, porque no hallaba qué hacer. ¿A dónde me voy? Me están persiguiendo, están sobre mi vida. ¿Ok? Otro ejemplo del rey David, donde también está bien deprimido. Vamos a verlo en 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Yud-Heth-Bajei a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Por qué estaba triste? ¿Por qué estaba deprimido? ¿Por qué David se enfrenta con el padre y le dice, pero ¿por qué lo mataste? Acuérdense que David ordenó que fuera puesta el arca en una carreta y entonces iban manejando o conduciendo la carreta eh, unas personas, uno de ellos era Usa. Y entonces la carreta como que en una de las empedraduras empezó a quererse voltear y Usa por querer detener el arca la tocó y ahí quedó muerto. Y a David le pudo muchísimo porque era muy amigo de Usa. Y aquí en el versículo 8 dice que se entristeció David por haber herido el padre a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. No es Elías el único héroe de la Biblia que se ha deprimido después de un acontecimiento tan grande. Aquí también David está pasando por un acontecimiento muy grande. Traer el arca de nuevo a Jerusalén para él era un gran logro, pero David no leyó la ley y muy claro decía que el arca solamente podía ser transportada por los levitas. Los levitas tenían que ir cargándola con sus hombros. Por eso el arca tenía unos tubos, dos, uno de cada lado para cargarla entre 4 levitas. Bueno, David es el único que se deprimió cuando algo grande pasó en su vida. No, no. Acuérdense de Noemí. Noemí, después de que se murió su esposo y sus 2 hijos, y tiene el gran acontecimiento de que una de sus nueras, que se llama Ruth, decide irse con ella. Bueno, es un gran honor que una moabita extranjera, en vez de querer seguir con sus padres, decida venirse conmigo. Bueno, y ahí fue cuando dijo Noemí, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada, porque Dios ha sido malo conmigo. Me quitó mi esposo y mis 2 hijos. Tenemos a Jonás después de que salió el pez. Salió del pez, por 3 días y 3 noches estuvo adentro del pez. Y después de que fue a Nínive, y en Nínive habló con todo el pueblo y les dijo, van a ser consumidos si ustedes no se arrepienten. Bueno, el pueblo se arrepintió y se puso ropas de silicio y se echaron la ceniza encima. Y eso fue un gran éxito. Y sin embargo, Jonás se fue a quejarse y a maldecir a la enredadera esa que creció y a ponerse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás siendo favorable a estos que son paganos, que son enemigos de Israel. Tenemos también a Jeremías. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y ahí está mucha depresión. Jeremías siempre estaba haciendo la voluntad de Dios y aún su familia, aún sus propios familiares lo dejaron, lo hablaban mal de él, no lo apoyaban en su misión. Y ustedes pueden leer más calmadamente después Jeremías 12,
donde él se está quejando en contra de Dios y cuál fue la respuesta que recibió. ¿Ok? Pero por el momento vamos a continuar con la historia de Elías. Vamos a continuar con que se quejó. En el versículo 10 dice, y Elías respondió, he sentido un vivo celo, o sea, un vivo coraje. Estoy enojado por, por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se siente que es el único profeta que ha quedado, pero no sabe que muy pronto se va a dar cuenta que hay 7,000 que no se han arrodillado ante Baal y siguen al Todopoderoso. Versículo 11. Él le dijo, ¿quién es él? Ajá, el ángel. El ángel de Yud-Heh-Vahé le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. He aquí Adonai que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de el Padre. Pero el Padre no estaba en el viento. Ahorita vamos a ver qué es eso, qué es eso. ¿Por qué está refiriéndose a un viento muy fuerte, muy tremendo? Tras el viento, un terremoto, el terremoto. Pero Yud-Heh-Vahé no estaba en el terremoto, ni en el viento, ni en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Padre no estaba en el fuego, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez que le pregunta el padre lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en el Sinaí, Elías? Y todo el pueblo que dejaste acá. ¿Por qué, Elías? ¿Por qué hiciste eso? ¿Solamente porque Jezabel te anda persiguiendo? Vamos a ver qué contestó Elías. ¿Qué respondió por segunda vez a la misma pregunta? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías respondió, 14, versículo 14. He sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, igualito, está contestando igualito. He sentido un coraje, una desesperación, porque ellos han dejado tu pacto, los israelitas. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se repite la respuesta, idéntica. ¿Por qué le hizo esa pregunta por segunda vez el padre a Elías? ¿Por qué por segunda vez? Porque, fíjense bien, ya pasó el viento, el terremoto, el fuego, y en ninguna de esas encontró Elías a Dios, sino lo encontró en un silbido apacible. ¿Qué significa eso? Fíjense bien, cuando Dios le dio a Moisés las leyes aquí, ¿cuáles fueron los signos de la naturaleza, las señales de la naturaleza para demostrarles que ahí estaba la presencia de Dios? Ujú. Hubo terremoto, hubo unas grandes trompetas, hubo una voz que
Ellos no podían escuchar y no podían ver, hubo fuego. Todas esas cosas sucedieron en ese momento. Pero el padre le está diciendo a Elías, no, Elías, ahora no es así. Ahora va a ser diferente. Y la forma como yo me apareceré, me expondré, me presentaré ante los israelitas es con un silbido apacible. Ujú. Es con un silbido apacible. ¿Y qué nos está queriendo decir a nosotros? Muchas veces, a veces tenemos personas que les queremos hablar y casi que los agarramos y les decimos, abre los ojos, despierta. Mira que si no que te vas a morir, te vas a ir al infierno. Mira que si no, olvídate, tu alma va a desaparecer. Y el padre le está diciendo a Elías, no, no, Elías, no el viento, no el terremoto, no el fuego. Es una voz apacible. Yo usaré de mi misericordia para que ellos vuelvan a mí. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido transformados, quitados el velo, gracias a que una persona con paciencia nos ha hablado la palabra de Dios? Ha hablado una y otra vez la palabra de Dios, sin estrujos, sin terremotos, solamente con leer la palabra de Dios y su ejemplo. Yo soy una de ellas porque yo fui atraída hacia el Evangelio por una persona que empezó solamente leyéndome la Biblia y la siguiente semana leyéndome la Biblia y la siguiente semana leyéndome la Biblia, hasta que por la decisión del Padre, yo le dije a esa persona que es mi profesor Juanito, por favor no me enseñe más inglés, yo lo que quiero aprender es la Biblia. No puedo expresarles, no puedo describirles su cara, sus ojos, el brillo que había en él. Así el Padre le está diciendo, Elías, te voy a dar una segunda oportunidad. Ve y por favor, hazte cargo de mi pueblo, porque ellos andan en tinieblas. Versículo 14. Bueno, vamos a ver, aquí nos faltan unas imágenes. Aquí está Elías entrando a la cueva que está cerca del monte Sinaí o Horeb. Y en el versículo 9, lo que le está diciendo el Padre, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿por qué estás aquí y no en Israel? ¿Por qué has abandonado la misión que te encargué? ¿Por qué abandonaste a mi pueblo Israel, Elías? Y Elías le dice, sal de la cueva. El Padre le dice a Elías, sal de la cueva. Y aquí está el terremoto y vemos cómo se están partiendo hasta las piedras. Pero no, el Padre no estaba en el terremoto, el Padre no estaba en el fuego y el Padre no estaba en el viento. El Padre estaba en el silbido apacible, con ternura, con amor, con paciencia, con buena voluntad. Versículo 10. La respuesta de Elías es inapropiada para un profeta. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mira, todo lo que han hecho, han quebrado tus altares, han roto el pacto y tú no haces nada. Ya, mejor me quiero morir, dice Elías. Ya, llévame de aquí. No es nuestra posición
No es nuestra actividad, no es nuestra decisión decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ujú. Nunca. Por eso, la respuesta de Elías es inapropiada para un profeta. ¿Por qué? Porque se está quejando contra Dios. Al quejarse contra Dios se revela que no estamos de acuerdo con Él. Aquí Elías está significando que Él ha hecho todo perfecto y que ahora es tiempo que castigue a Israel Efraín. Pero el Padre es un Padre compasivo y tiene paciencia, a pesar de que los israelitas han hecho mucho mal. Y ahorita vamos a ver cuál es la siguiente misión de Elías, porque la siguiente misión de Elías tiene mucho que ver para lo que va a pasar con Israel Efraín. En el versículo 10 dice, Elías estaba amargado porque el resultado del milagro del fuego y la lluvia no fue lo que él pensó que iba a ser. Ah, pero Pablo, 1000 años después de Elías, explica por qué Dios no repudió a Israel Efraín. Vamos a leer Romanos 11, del 1 al 5. Vamos a ver qué dijo Pablo. ¿Por qué él no quiso repudiar a Israel Efraín como lo había querido Elías? Romanos 11. Listos. Dice, Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Elías diciendo, ya, deshazte de ese pueblo? ¿Qué diferencia con Moisés? Que cuando vio que hicieron el becerro de oro, se subió a la montaña, imploró a Dios, pidiendo perdón por ellos. Perdónalos, Señor. No los destruyes. Ten compasión de ellos. En cambio, Elías le dice a Dios, mátalos, destrúyelos, mira, solamente porque Jezabel lo quería matar. Como si el padre no tuviera los métodos para protegerlo en contra de Jezabel. Una sola mujer, después de que mató a 450 profetas de Baal. Ay, Elías. ¿Pero qué? ¿Por qué pone ese ejemplo Dios en la Biblia acerca de Elías? Porque nosotros somos igual. Nosotros somos también muy, muy fáciles para ser decepcionados, muy fáciles para caer en depresión. Ok, vamos a seguir, dice versículo 2 en Romanos 11. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice el Padre? ¿Qué le enseña a Elías? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Siempre yo guardo un remanente
y yo lo guardo al remanente. Yo lo protejo de todo mal. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y hasta ahí vamos a leer lo que dijo Pablo. Está diciendo, miren cómo le respondió el Padre a Elías. No, Elías, esos no son eso no te corresponde a ti. Yo soy el que decido qué voy a hacer con mi pueblo. Por eso dice aquí, sus planes para traerlos es continuar mostrándoles misericordia. Vamos a continuar entonces ahora con Primera de Reyes 19. En el 15. Y le dijo el padre, ahí viene otra oportunidad para Elías. Fíjense, qué bueno es él, qué misericordioso. Después de que Elías, bueno, hizo algo que no debió haber hecho. Él es bueno, misericordioso y él siempre tiene compasión porque sabe que nosotros somos polvo. Versículo 15 en Primera de Reyes 19. Y le dijo el padre, ve, vuélvete por tu camino, o sea, regrésate por el desierto, vete por Damasco, o sea, al norte, al norte, al norte, queda Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ah, caray, va a ungir a un rey pagano, a un rey de Siria. Exactamente, porque ellos en los capítulos que vienen van a irse en contra de Israel y entonces se van a dar cuenta que no son tan fuertes como creían. 16. Y también Elías, le dijo el padre, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, ahora, Jehú va a ser rey de Israel, Israel, Efraín, la parte norte. Jehú va a hacer un papelazo, va a hacer una función muy buena y va a terminar con Acab y toda su dinastía. Y también tengo una tercera petición, le dice el padre a Elías. Vas a ir con Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, y lo ungirás para que sea profeta en tu lugar, Elías. Te van a reemplazar, Elías. Te estoy dando esta oportunidad, pero Eliseo va a ser tu sucesor. Es uno de los 7,000 que no se han inclinado ante Baal. Por terco. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 personas, 7,000 profetas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y se acabó el capítulo 19. El padre tiene métodos muy diferentes a los que Elías pensaba. Y aquí tenemos a Elías cuando fue a buscar a Eliseo. Acuérdense que Eliseo siempre se caracteriza por ser calvito, pero estaba joven, no estaba tan viejito. Y Elías va y le pone su capa encima. Y Eliseo sabe perfectamente bien lo que está pasando. Le está diciendo, tú eres mi sucesor. Eliseo se pone fascinado. Él está con sus yuntas. Fíjense bien, estaba la tierra tan deplorable, tan árida.
Apenas estaba volviendo la lluvia, que él tenía que utilizar 12 yuntas de bueyes para arar la tierra. 12. Miren qué flacos están, se les ven todas las costillas. Este Eliseo va a hacer un papelazo. Los métodos de Yud Heh son de misericordia. Y el profeta Elías buscaba lo contrario. Quizás tú te encuentras tan deprimido como lo estuvo el profeta Elías. Siempre que nos salimos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, las cosas se vuelven muy difíciles. Él nos da la fuerza para hacer cualquier cosa que Él nos haya encomendado hacer. Y eso se le olvidó por un momento a Elías. Pero no podemos pensar mal de Elías. Lo que pasa es que era un humano, como todos. Quizás a veces queremos rendirnos o darnos por vencidos. Quizás sientas que tú estás solo sirviendo al Todopoderoso. Pero recuerda, no estás solo, Él está contigo. Constantemente lee sus promesas para recordar su amor y fortaleza. Y en vez de autocompadecernos, démosle gracias por ser quien es Él. Acuérdense que la autocompasión es una especie de idolatría, porque estamos diciendo, ay, pobre de mí, ay, no es posible que me haya pasado esto. Enferma, ay, no, 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 pero ¿por qué? Si yo siempre he hecho su voluntad, pero ¿por qué me mandaste esto? ¿Pero por qué esta circunstancia? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida? Y estamos autocompadeciéndonos en vez de darle gracias al Padre porque su voluntad es perfecta. Y vamos a buscar qué dice Nahum 1:7. Nahum es un libro muy chiquitito, pero muy bueno. Vamos a ver qué dice Nahum. Uno siete. Nahum está después de Miqueas, después de, vamos a ver qué otro, después de Jonás, pero está antes de Malaquías. Ok, Nahum 1:7. Jehová, o Yud-Heh-Vahei, es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, y nunca los abandona. Ujú. Y el proverbio 3:5-6 dice, fíate del Padre de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, así como Elías trató de ser sabio en su propia opinión. Teme a Yud-Heh-Vahei y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ok, entonces vamos a ver quién quiere participar, preguntar o alguien que tenga un testimonio. Yo creo que Almita, Ujú. más de uno de nosotros hemos sido como Elías, Ajá, como todos ellos, que realmente cuando empezamos a compartir la palabra no vemos resultados, lamentablemente, que no nos veamos. Ahorita lo que estabas aclarando, ujú, el Padre lógicamente es el que hace la obra, no nosotros, pero cuando lo compartimos con familiares, sobre todo con familiares la palabra, y no quieren escuchar y no quieren escuchar, ujú, a veces estamos como Elías.
ujú, Ya, dijimos, ¿sabes qué? Ya, soltamos la toalla y que llegue alguien y te platique, porque a veces no nos escuchan a nosotros. ujú, Pero como también lo comentas, la semilla se queda. ujú, Así hayan escuchado tres, cuatro palabras, la semilla se queda ahí. ujú, Y en el momento del eterno que Él quiera, va a llegar esa persona donde le vas a ayudar a dar fruto de esa semilla que uno que plantó. ujú. Aquí es no dejar, no dejar, no dejar de seguir, no pararse y seguir compartiendo la palabra, aunque no quieran escucharnos, no importa, en el momento no nos escucharán, pero en su momento del eterno va esas palabras, van a retumbar, porque la palabra lo dice. Ujú. La palabra nunca regresará vacía. Nunca, nunca, nunca. Exactamente, Erendira. Qué hermoso ejemplo. Estamos en el mismo caminito como intercesoras por nuestras Amén. familias. Ok. Así es. Alguien, Gracias, Almita, por tu clase, muy hermosa. es la palabra de Dios y es todo todo para crédito para Él. Amén, Nosotros para la somos, gloria del Eterno. sí, todo es para Él y por Él. Solamente somos unos vasos que Él utiliza. Amén. Ay, Cale, otra vez. No funciona el sonido. A ver, Ah, ahora sí ¿me ya. oyes? Sí, ahora Ok. sí ya. Ujú, Ahí también nos demuestra ah, cómo em, en ciertos momentos de nuestras vidas, ujú, porque no todo el tiempo se deprimió ujú. Elías, sino que en estas otras dos ocasiones, ¿verdad? Que el Señor le llama la atención. Sí. Pero ahí nos enseña cómo en ciertos momentos caemos en la duda, Ujú, caemos en la falta de fe. ajá. Y, y, este, y entonces este pasaje es muy bueno porque nos indica que tenemos que estar constantemente en oración y leyendo la palabra del Señor para fortalecer el espíritu, Ujú, para, para equiparnos, eh, porque el ataque del enemigo es en cualquier momento. sí. Ahí él fue atacado y se llenó de pánico y se fue huyendo y bueno, qué locuras, todas locuras las que hizo. Qué locura, sí. Qué locura. Caminar 40, ¿cuánto? 40 noches. 40 días y 40 noches, sí. Ah, Ujú. qué, qué aterrado que estaba. Sí, pero qué Y, y, increíble, y, y porque solamente por la amenaza de una mujer. después de haber visto el poder del Señor. Sí. Eso iba a decir yo, Ajá, eso ¡Wow! iba a decir yo, sí. que parece mentira de verdad que, o sea, Parece calculemos cómo podemos estar nosotras, que no hemos visto, bueno, aunque pareciera que no hubiéramos visto, pero normalmente cuando nos suceden cosas pequeñas decimos ahí es la presencia del Padre, pero ellos que tuvieron la presencia del Padre, o sea, ¿cómo pudo haber dudado ese hombre en medio de aquella cosa que le pasó tan espectacular con el que cayó del cielo todo esto? Ujú, Y por la amenaza de una mujer bruja, bruja, se sí. va a quedar ahí, se va a helar, Ujú, para no decir otra palabra. Pero fíjate qué ejemplos tan hermosos, el que Sí, realmente somos carnes y somos débiles. exacto, por eso digo, Aún fortalecidos en la palabra, ellos no eran la palabra, ellos estaban fortalecidos en lo que estaban viendo. que No estamos correcto, fortaleciendo nuestra emuná en lo que estamos leyendo. Hay una de las exacto. cosas que me gustaron mucho, que por ejemplo, cuando dices, ¿por qué me pasan las cosas? Yo preguntaba cuando me pegó a mí el COVID, yo decía, yo no preguntaba por qué, yo decía, ¿para qué? ajá, Que es la gran diferencia, preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me pasa todo esto? Yo sé que viene algo bueno, ¿por qué? Porque estamos en obediencia, tratamos de cumplir siempre los mandamientos del Eterno, estar siempre conociendo su palabra. Entonces dices, ¿para qué? Y te da la respuesta, el Eterno te da la respuesta. A mí me dijo el COVID, porque sin mí no puedes ni respirar. O ajá. sea, ya no digo hacer otra cosa, ni el respirar puedes hacer sin mí. Lo pudiste Entonces, imagínate, experimentar, sí, ajá. exacto. Entonces es muy lindo, como dice Daisy, ellos que vieron, Ujú, dudaron. Eso es lo que dice, bienaventurado el que no ve y cree. Eso es hermoso, hermoso. sí, Saber que nosotros no lo estamos viendo físicamente, pero en su palabra
Cada Ujú, vez que leemos la palabra, a mí me pasa, que sientes como que te vibra, que dices, es que me estás hablando. Sí, ujú, pero como tú misma dices, Ere, o sea, somos humanos y Carne, tenemos claro. esa, y como lo dijo Karen, somos tan vulnerables a dudar y a cometer el Sí. pecado del terror, de escondernos. Cuando Mm, llega el mm. enemigo, Dios mío, que nos están atacando nuestros hijos, vamos a tener mucho miedo, pero claro, tendremos al Padre, pero también sabemos que somos humanos ujú. y que Y vamos a... sobre todo, esta es una buena lección para nosotros porque ahora mismo las noticias son tan horribles, tan tristes, tan desalentadoras, Ujú. Así es. que tenemos que estar oyendo y leyendo las buenas nuevas del Señor porque Él está en control. Sí, Él Exacto, eso está es en lo control. único bueno que hay que oír. y él Eso lo es, está, Él, todo lo demás es malo. ujú, sí, sí, Exacto. exactamente. sí. Amén. Bueno, entonces vamos Mm. a tener todavía 10 años más a Elías junto con este Eliseo. Van a pasar muchas cosas muy agradables antes de que este Elías sea llevado por un torbellino. Mm. Wow. Ay, sí, 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 eso va a estar muy bonito cuando Ajá. lleguemos ahí. Gracias, Almita, por tu clase. Ok, entonces le voy a poner... Gracias, Alma. Gracias, Almita, por tu clase. Yo quería nomás Ah, decir ok. que prestemos atención al Elías de ahora y al Ujú, Elías que va a ser llevado en el torbellino. ujú, O sea, el Elías de ahora es un poco difícil de entender cómo va a ser llevado por el torbellino, ujú. Ya lo veremos en la clase. pero a eso es lo que va a quedar para seguir escuchando tu clase tan maravillosa, Almita. Todo lo que Sí, fue será. No hay nada nuevo debajo del no, sol. Vamos a ver qué pasa. sí, Eso. y ese Elías viene otra vez antes de que venga Yeshua por segunda Yeshua. vez. Sí, Amén, así es. eso. Gracias, Almita, por tu clase. Hermosa, hermosa como siempre. De nada, gracias al Padre, al Todopoderoso, porque Él es el que da todo, todo, todo. Nosotros no somos nada. Amén. Ok, le voy a poner pausa.